Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 31, parte primera, filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles. 69, los escritos exotéricos. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. En sus diálogos, Aristóteles no solo adoptó la forma literaria de su maestro, sino también los temas y alguna vez los títulos de sus obras. Escribió, en efecto, un banquete, un político, un sofista, un menexeno, y además el grillo o de la retórica, que correspondía al Gorgias, el protérpico, que correspondía al Eutidemo, el eudemo o del alma, que correspondía al Fedón. Este último diálogo parece de franca inspiración platónica. Su tema ha llegado hasta nosotros gracias a un relato de Cicerón. Eudemo, enfermo, tiene un sueño profético que le anuncia su curación, la muerte de un tirano y el regreso a su patria. Las dos primeras cosas se realizan, pero mientras espera la tercera, Eudemo muere en el campo de batalla, anunciándole el regreso a la patria. La divinidad había querido indicar que la verdadera patria del hombre es la eterna, no la terrenal. Aristóteles partía de este relato para demostrar la inmortalidad y combatir las concepciones que se oponían. Entre estas criticaba, como ya hizo Platón en el Fedón, el concepto del alma como armonía. La armonía tiene algo que se le contrapone, la desarmonía. El alma, en tanto que sustancia, no tiene, por el contrario, nada que se le contraponga. En consecuencia, el alma no es armonía. El diálogo admitía, sin embargo, la doctrina platónica de la anamnesis. El alma que desciende al cuerpo olvida las impresiones recibidas durante el periodo de su existencia. Por el contrario, el alma que regresa mediante la muerte al más allá recuerda lo que ha experimentado en el más acá, ya que la vida sin cuerpo es la condición natural para el alma. La vida en el cuerpo es contra la naturaleza como una enfermedad. Aristóteles permanece aquí ligado todavía al pesimismo órfico-pitagórico antes aceptado por Platón, puesto que es imposible para el hombre participar de la naturaleza de lo que es verdaderamente excelente. Sería mejor para él no haber nacido. Y, ya que nació, lo mejor es morir cuanto antes. Una exhortación a la filosofía, dirigida a un príncipe de Chipre, Temisón, aparece en el Protrépico, o discurso exhortatorio. La exhortación tomaba la forma de un dilema. ¿Se debe filosofar o no se debe filosofar? Pero para decidir no filosofar es también siempre necesario filosofar. Así pues, en cualquier caso, filosofar es necesario. El filosofar se concibe, aún platónicamente, como ejercicio de muerte. Es la condena de todo lo humano, en cuanto a apariencia engañosa, incluso de la belleza. El filósofo, igual que el político, debe tener en cuenta no las imitaciones sensibles, sino los modelos eternos. En consecuencia, el conocimiento se presenta a Aristóteles en el Protrépico como sabiduría moral, mientras más tarde distinguirá netamente el conocimiento de la vida moral. Con la exaltación de la figura y de la vida del sabio, considerado como un dios mortal, superior al trágico destino de los hombres, concluía probablemente el Protrépico, libro que se contó entre los mal leídos y admirados por variadísimos espíritus, desde el cínico Crates, que lo leyó en la tienda de un zapatero, a San Agustín, quien gracias a la imitación que del libro hizo Cicerón en el Hortensio, fue conducido a la filosofía y por tanto a Dios. El apartamiento de Aristóteles del platonismo debió iniciarse durante la permanencia de Aristóteles en Asos, y su primer documento es el Diálogo sobre la filosofía, el cual fue por mucho tiempo, esto es, hasta la edición de la Metafísica, por obra de Andrónico de Rodas, la fuente principal para el conocimiento de su filosofía. El diálogo constaba de 3 libros. En el primero, Aristóteles trataba el desarrollo histórico de la filosofía, en forma análoga a la que empleó en el primer libro de la Metafísica, pero aquí no empezaba con Tales, sino con la sabiduría oriental y con los 7 sabios.
Colocaba a Platón en la cima de toda la evolución filosófica. En el segundo libro se criticaba la doctrina de las ideas de Platón. En un fragmento que nos ha quedado, se toma especialmente en consideración la teoría de las ideas números. Si las ideas fuesen otra especie de números, diversa de la especie matemática, no podríamos entenderlas de ningún modo. ¿Quién, en efecto, por lo menos, de la mayor parte de nosotros, puede entender que sea un número de diversa especie? Pero, por un testimonio de Plutarco y de Proclo, sabemos que impugnaba toda la teoría de las ideas, declarando que no podía seguirla a una costa de parecer a alguien demasiado amante de la disputa. En el tercer libro del diálogo, Aristóteles presentaba su construcción cosmológica. Concebía la divinidad como el motor inmóvil que dirige el mundo en cuanto causa final, inspirando a las cosas el deseo de su perfección. El éter se concebía como el cuerpo más noble y más cercano a la divinidad. Por debajo del motor inmóvil se hallaban las divinidades de los cielos y de los astros. La existencia de Dios se demostraba mediante la prueba que la escolástica llamó argumento de los grados. En cualquier dominio en que haya una jerarquía de grados y por tanto una mayor o una perfección, subsiste necesariamente algo absolutamente perfecto. Ahora bien, puesto que todo cuanto existe se manifiesta en tal gradación de cosas más o menos perfectas, subsiste también un ente de absoluta superioridad y perfección, y este podría ser Dios. Adaptando el famoso mito platónico de la caverna, Aristóteles sacaba de él un argumento para afirmar la existencia de Dios. Si existieran hombres que hubiesen habitado siempre bajo la tierra en espléndidas moradas, adornadas de todo cuanto el arte humano pueda fabricar, si no hubiesen subido nunca a la superficie de la tierra y hubiesen solo oído hablar de la divinidad, habrían de estar, sin embargo, inmediatamente seguros de la existencia de la divinidad. Si, saliendo a la superficie, pudiesen contemplar el espectáculo del mundo natural. Mientras el mito de la caverna servía a Platón para demostrar el carácter aparente e ilusorio del mundo sensible. A Aristóteles le sirvió para exaltar la perfección del mismo mundo sensible y para sacar de él argumentos que probaran su origen divino. La separación entre Platón y Aristóteles no podría simbolizarse mejor que mediante este mito. 70. Las obras acroamáticas. Las obras acroamáticas de Aristóteles, llevadas a Roma por Sila, fueron condenadas y publicadas por Andrónico de Rodas hacia la mitad del siglo I antes de nuestra era. Estas obras comprenden: 1. Escritos de lógica, conocidos en conjunto con el nombre de organón o instrumentos de investigación. Categorías: un libro sobre los predicados fundamentales de las cosas. Sobre la interpretación: un libro sobre las proposiciones y el juicio. Analíticos primero, 2 libros. Sobre el razonamiento. Analíticos segundo, 2 libros. Sobre la prueba, la definición, la división y el conocimiento de los principios. Tópicos, 8 libros. Sobre el razonamiento dialéctico y el arte de la refutación, erística, fundado en premisas probables. Elencos sofísticos, refutación de razonamientos sofísticos. Este es el orden sistemático en que la tradición ha recogido los escritos lógicos de Aristóteles. No es el orden cronológico de su composición, en torno al cual solo se pueden aventurar conjeturas. Se admite generalmente que las categorías o su primera redacción, que comprenden los capítulos 1 al 8 y los libros 2 al 7 de los tópicos, son los escritos más antiguos, algunos de los cuales probablemente fueron compuestos en vida de Platón. Los elencos sofísticos son un apéndice de los tópicos y pertenecen al mismo periodo. El libro sobre la interpretación parece ser contemporáneo o algo posterior. Los analíticos primeros y los analíticos segundos pertenecen a la fase madura del pensamiento de Aristóteles. Debe también recordarse que el nombre de lógica comenzaron a usarlo los estoicos para esta clase de investigaciones, que Aristóteles, por su parte, incluía bajo el nombre de ciencia analítica. Segundo, la metafísica, 14 libros. Libro 1, naturaleza de la ciencia, los 4 principios metafísicos, mirada crítica sobre las doctrinas
de sus predecesores. Capítulo 9. Sobre la doctrina platónica de las ideas. Libro 2. Dificultad de la búsqueda de la verdad contra una infinita serie de causas. Las diversas especies de investigación se debe partir del concepto de naturaleza. Libro 3. 15 dudas en torno a los principios y la ciencia que se funda en ellos. Libro 4. Solución de algunas dudas. Principio de contradicción. Libro 5. Sobre los términos que suelen usarse con diversos significados, como principio, causa, naturaleza, etc. Libro 6. Determinación del dominio de la metafísica respecto al dominio de las demás ciencias. Libros 7 y 8. Doctrina de la sustancia. Libro 9. Doctrina de la potencia y del acto. Libro 10. El uno y los muchos. Libro 11. Capítulos del 1 al 8, paralelos a los libros 3, 4 y 6. Capítulos 9 al 12. Sobre el movimiento, sobre el infinito. Libro 12. Las diversas especies de sustancias. La sensible mudable, la sensible inmutable, la suprasensible. Esta última como objeto de la metafísica. Libros 13 y 14. Las matemáticas, la teoría de las ideas y la teoría de los números. 13. Capítulo 4. Contra la doctrina platónica de las ideas. Como se ve por este sumario, la metafísica no es una obra orgánica, sino un conjunto de escritos diversos, compuestos en distintas épocas. El libro 2 es el resto de un conjunto de apuntes tomados por un alumno de Aristóteles. El libro 6, todavía en la época alejandrina, subsistía como obra separada. El libro 12 es una exposición independiente que ofrece un cuadro sintético del sistema aristotélico y es completo en sí mismo. Los dos últimos libros no tienen relación alguna con el que precede. Estudios recientes permiten trazar para esta serie de escritos un orden cronológico, delineando así la dirección de la formación del pensamiento de Aristóteles. Los libros 1 y 3 constituyen la redacción más antigua de la obra. En ellos, en efecto, Aristóteles expone la doctrina de las ideas como si fuese la suya propia, y se incluye a sí mismo entre los platónicos. Los libros 13 y 14 pertenecen al mismo periodo y constituyen una reelaboración de los dos precedentes. El libro 13 debía probablemente sustituir al 14 porque ofrece una elaboración más completa y sistemática de los mismos argumentos. El libro 12 contiene la formulación teológica de la metafísica aristotélica, según la cual ésta constituye una ciencia particular que tiene por objeto el ser divino, el primer motor. Esta formulación más cercana al platonismo es indudablemente anterior a la que considera la filosofía como ciencia del ser en cuanto tal. Los libros sobre la sustancia, por el contrario, 7, 8 y 9, en cuanto consideran la sustancia en general y por tanto también la sustancia sensible, realizan el proyecto de una filosofía como ciencia del ser en cuanto ser, esto es, el del ser en general, y, por tanto, apta para servir de fundamento a todas las ciencias particulares. Estos libros contienen la más madura formulación del pensamiento aristotélico. 3. Escritos de física, historia natural, matemática y psicología. Lecciones de física en 8 libros. Sobre el cielo en 4 libros. Sobre la generación y la corrupción en 2 libros. Sobre los meteoros en 4 libros. Historia de los animales, anatomía y fisiología de los animales. A la misma serie pertenecen los escritos sobre las partes de los animales, sobre la generación de los animales, sobre las transmigraciones de los animales, sobre el movimiento de los animales. Los escritos sobre las líneas indivisibles y sobre los mecanismos son apócrifos. La doctrina aristotélica del alma se expone en los 3 libros sobre el alma y en la recolección de escritos titulados Parva Naturalia. El escrito sobre la fisiognomía es apócrifo. La colección de los problemas comprende el tratado de un conjunto de problemas, algunos de los cuales son ciertamente aristotélicos. 4. Escritos de ética, política, economía y retórica. Bajo el nombre de Aristóteles nos han llegado 3 tratados de ética,
la ética nicomaquea, la ética eudemia y la gran ética, llamada así no porque sea la más vasta, es, por el contrario, la más breve, sino porque se ocupa de más cosas. Pero la gran ética no es más que un extracto de las dos obras precedentes hecho por un aristotélico. La ética eudemia se atribuye por algunos a Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles. Se considera por otros obra original de Aristóteles, editada por Eudemo, del mismo modo que fue editada por Nicómaco la ética nicomaquea. Los estudios más recientes nos llevan a ver en la ética eudemia la primera formulación de la ética de Aristóteles, quien también en este dominio se va alejando cada vez más de las directrices de su maestro. La política, en 8 libros. Libro 1, Naturaleza de la familia. Libro 2, Consideración crítica de las precedentes teorías del Estado. Libro 3, Conceptos fundamentales de la política. Naturaleza de los estados y de los ciudadanos. Las distintas formas de constitución. La monarquía. Libro 4, Ulterior determinación de los caracteres de las distintas constituciones. Libro 5, Cambios, sediciones y revoluciones en los estados. Libro 6, La democracia y sus instituciones. Libro 7, La constitución ideal. Libro 8, La educación. Aristóteles había coleccionado 158 constituciones estatales que se han perdido. A principios del siglo pasado, ha vuelto a la luz la Constitución de los atenienses, escrita personalmente por Aristóteles como primer libro del conjunto de la obra. De la economía, el primer libro probablemente no pertenece a Aristóteles y el segundo es decididamente apócrifo y pertenece al fin del siglo III. La retórica, en 3 libros, trata en el primero de la naturaleza de la retórica, que tiene por objeto lo verosímil, y de los problemas que le son propios. En el segundo, del modo de suscitar mediante la palabra afectos y pasiones. En el tercero, de la expresión y del orden en que deben disponerse las partes del discurso. La llamada retórica a Alejandro es apócrifa, como lo demuestra ya el hecho de la dedicatoria, costumbre desconocida en tiempos de Aristóteles. Se atribuye al retórico Anaxímenes de Lampsaco. La poética nos ha llegado incompleta. La parte que nos queda trata únicamente del origen y de la naturaleza de la tragedia. Se han perdido las obras históricas de Aristóteles sobre los pitagóricos, Arquitas, Demócrito y otros. El escrito sobre Meliso, Genófanes y Gorgias no es aristotélico.